Muy buenas tardes. Nosotros somos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Ciencia y Tecnología de la materia Ética Profesional Docente. El día de hoy vamos a hacer un podcast. El tema que vamos a tratar es hablando un poco de la ética kantiana, ¿sí? Me presento. Mi nombre es Michael Sarmiento, de la licenciatura en Diseño Tecnológico, acompañados de nuestra intérprete que nos está colaborando el día de hoy, que es Natalia Rangel, y en este caso nuestro compañero William, que tiene unas limitaciones, y nuestro compañero Brian. Entonces se van a presentar cada uno. Empecemos por William. Hola, buenas tardes. Mi nombre es William Herrera. Listo, yo soy un estudiante sordo y estoy también en la licenciatura de Diseño Tecnológico y estoy acompañando en la clase de Ética Profesional. Gracias. Ok, vale, muchas gracias, William. Ahora escuchemos a nuestro compañero Brian. Muy buenas tardes, entonces, gracias por la presentación. Pues, también soy del Departamento de Tecnología. Pues, agradezco a mis compañeros que están aquí, a Natalia pues, por el acompañamiento. Y pues no sé, hoy vamos a hablar sobre la ética kantiana. Entonces, pues vamos a hacer el podcast pues, creativo. La idea es que pues, les guste y nos escuchemos todos para la realización de ese podcast y agradecerle a al compañero William pues, por estar acá presente. Creo que es muy importante pues, estar acá para mirar más herramientas tecnológicas. Entonces, comenzamos compañero Yacine o haciendo una presentación con la compañera Natalia. Listo, compañera Natalia, entonces a ver si nos puedes hacer una breve presentación de tu parte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Rangel y estoy acompañando en la asignatura de Ética Profesional al estudiante William. Ok, muchas gracias. La gracia de este podcast es poder resolver algunas preguntas a manera de generar no un debate, sin embargo, más que un debate, perdón, es una discusión entre nosotros acerca de este tema de hablando un poco de la ética kantiana. Base de un pequeño libro y 3 videos que vimos en el mismo trabajo. Para comenzar, tenemos la siguiente pregunta que nos plantea el profesor. ¿Cuáles son los elementos de la ética kantiana? Entonces, voy a dar la siguiente idea, ¿sí? Y ustedes me dicen si están o no están de acuerdo. Entonces, comenzaríamos con nuestro compañero William, yo le daría la palabra, y después con nuestro compañero Brian. ¿Listo? Entonces, básicamente, los elementos que tenemos dentro de la ética kantiana es la crítica de la razón práctica. Recordemos que para Kant la ética tiene que ser universal. ¿A través de qué? De la razón y acción. Hay una frase que dice él, que dice que actúa como deberías, que el mundo actúa como deberías, que cree que todo el mundo actúe. Básicamente, es la necesidad de la acción del ser humano por el respeto a la ley universal. Es crear parámetros universales y que todos nosotros como personas los sigamos de una manera universal. Entonces, eso como elementos de la ética. Entonces, compañero William, quiero saber si estás de acuerdo o qué opinas acerca del tema. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, compañero. ¿Por qué? Claro, tienes razón, porque entonces hay varios elementos que podemos ver que en este caso, pues Kant va a enfatizar en que son universales. En este caso, vamos a pensar, por ejemplo, en algunos elementos identitarios, por ejemplo, la cultura, el origen de todos esos elementos que pueden generar la ética.
Ahora, ¿qué pasa? Con todos esos elementos, las culturas van a generar unas normas, pero entonces esas normas deben ser, digamos, acordadas por todos para poder generar estas como consensos para tener una vida pues más amena. Ok, vale. Sí, digamos que empezamos con esta pregunta como para centrarnos de lo que vamos a hablar. ¿Qué elementos tiene la ética kantiana para que en las próximas preguntas podamos generar como una discusión? Entonces, ¿qué dice mi compañero Brian? Bueno, pues como ustedes lo dicen, a modo de introducción es importante conocer estas categorías, estos elementos que pues Kant nos ilustra como bueno, la razón práctica. Entonces, cómo el ser humano, no todo el ser, se forma. Él piensa en lo universal, dice, bueno, nosotros somos animales, no somos elementos como material, como critica a Aristóteles y aquí a Epicurio. Y los elementos que rescató dice, las leyes. Entonces, esas leyes, ¿cómo son? Tomo acciones. ¿Cómo tomo acciones? Entonces, hay tres acciones que dice, Kant dice. Acciones contra al deber, conformes al deber y por el deber. Que por el deber entra el valor que tenemos nosotros. Ok, Brian, listo, vale. Ya. Muchas gracias por la información. A ver si de pronto podemos hablar un poquito más duro para entender un poco más y que quede el audio un poquito mejor en la grabación. Bueno, siguiendo con el podcast, encontramos la siguiente pregunta que nos hacen y es, ¿hay que establecer unas diferencias entre los conceptos de la ética en comparación con la propuesta de Aristóteles? ¿Sí? Entonces, básicamente las diferencias que yo encuentro son dos palabras, en donde una es ética universal, que es la que propone Kant a través de una ley para todos. Y la aristotélica nos dice que se basa a través de la felicidad en determinado contexto, entendiéndonos desde la moral. Entonces, en mi opinión, esas serían como las diferencias. Una se basa a través de la felicidad que construimos en un contexto, básicamente en determinados lugares, culturas, puedes llamarse empleos, puede llamarse trabajos, escuelas, instituciones, núcleos familiares. Entonces, cómo a través, digamos, desde Aristóteles nos dice cómo encontramos la felicidad. Pero para acá nos dice que todos debemos tener esa ética de manera universal, ¿sí? Entonces, como debe ser de manera universal, todos nos debemos comportar de acuerdo a una razón y a un criterio. Como por ejemplo, tomo un ejemplo de pronto la Biblia. Digamos que es una interpretación que le dan a ciertas normas formales de manera universal, ¿sí? Entonces uno sabe que hay unos mandamientos y saben que está bien y que está mal a manera universal. Pero también desde la felicidad de pronto un poco más con respecto a la aristotélica, podemos hablar de la familia. Uno establece dentro del núcleo familiar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces ahí hay dos puestas muy distintas. Entonces, compañero William, ¿tú qué tienes que decir con respecto a esto? Listo, gracias. Bueno, respecto a esa comparación entre Aristóteles y Kant, comprendiendo pues primero la cuestión de digamos, de las épocas también, digamos, comprendiendo que son de épocas bien distintas. Entonces, pues vamos a hacer esa comparación, comprendiendo ese proceso en el cual, por ejemplo, Aristóteles analizaba su propia época, hablando acerca de la felicidad, de esa forma de encontrarla, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Entonces, dentro de su comunidad y pues demás. Entonces, allá, por ejemplo, allá en Atenas, pues él estaba preocupado porque en ese contexto funcionaba eso que él decía. Ahora,
pasó el tiempo. ¿Y qué pasa? Encontramos a Kant que su trabajo es muy fuerte ya en otra época, en donde él consideraba que esa investigación de los humanos, de la cultura, de los grupos, de todo eso que podía generarse, debía ser generada a partir de esas leyes, de esa razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, por ejemplo, se presentaban algunos momentos históricos, por ejemplo, como el socialismo, como el comunismo, en donde digamos que estos tipos de modelos lo que van a generar son unas normas que van a ser acordes, pues como les digo, con esa época. Entonces, esas leyes pues van a ser respetadas y van a ser generadas, pero por la razón, ¿listo? Que deben ser obedecidas dependiendo pues de los sistemas que puedan participar allí. Ok, vale, gracias William. Compañero Brian, ¿qué quieres aportar, por favor? Bueno, entonces creo que es importante tener en cuenta que ustedes tienen compañeros como la época, lo que pues Aristóteles pensaba en su época, Epicurio, bueno, son cosas que hay que tener claro. Pero entonces dice Kant, no, yo sinceramente no estoy de acuerdo con ellos, lo rechaza, totalmente rechaza esas dos posturas. Él dice que para qué pensar en la ética material. Entonces, él dice que Aristóteles dice que acción correcta si me hace feliz. Entonces, el fin es felicidad, listo. Entonces, ¿qué? Y entonces dice Epicurio, acción correcta si me proporciona placer. Entonces dice Kant, no, pero porque todo tenemos que ser por el fin de algo que conseguir. Entonces dice, mi ética universal es el mismo criterio, es decir, formal y racional, el por qué, no el fin, el por qué lo hago, el por qué existe algo que me hace decir si consigo la felicidad, si no, si el bien o el mal, dice, ¿por qué no hago el imperativo categórico? Entonces, desde ahí como que comienza a cortar esas dos posturas de Aristóteles y Epicurio. Entonces, y él toma las acciones, él dice, hay acciones que me competen, pero yo sinceramente necesito el imperativo categórico para elegir, porque no estoy condicionado a si lo hago bien, entonces tengo felicidad o placer, dependiendo de la postura, si yo me siento bien o mal, o si lo hago porque creo que es importante para saber, y entonces lo ponen en la ley, muy importante poner la postura de la ley. La ley me exige tal cosa y es universal. Entonces, y no nos tenemos que ver como animal y nada. Y él nunca dice premio o castigo, dice depende de tu postura, como lo creas. Entonces ahí es donde comienza uno a discutir, bueno, Kant, por qué decía estas cosas, y él toma las acciones. Y esas acciones nos van a dar cuenta a nosotros de por qué la ética tiene que ser formal y racional. Ok, interesante, Brian. La verdad es que digo, son posturas muy distintas. De hecho, hoy en día, y más con el tema de la cuarentena, se ha visto mucho. No solamente en las decisiones que tomamos nosotros dentro del núcleo familiar, sino las que está tomando directamente los que están por encima de nosotros. Lo pongo de ejemplo, digamos, presidentes, el tema de la ONU, etcétera, los médicos, qué decisiones toman, qué está bien, qué está mal, ¿sí? Entonces digamos que es algo muy, muy importante. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice que, ¿en qué aporta esta postura ética de Kant a la ética profesional docente que manejamos nosotros como tal? ¿Sí? Básicamente lo que yo recogí fue que estamos hablando de una ética universal, ¿no? Que es lo que nos dice Kant. Entonces yo busco y digo, en mi opinión, que nos aporta un equilibrio para el contexto en el que nos estamos, digamos, nos estamos desenvolviendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la condición humana, la condición profesional, la condición económica, etc. Entonces tiene que haber un equilibrio
tiene que haber un equilibrio, no solamente en esta parte educativa, sino en los otros aspectos, como lo mencioné. Y esto se hace a través de unas leyes universales. Entonces, esto nos aporta tanto que podamos tener derechos y deberes como docentes. No sé, William, qué quisiera aportar en ese sentido. Listo, gracias. Bueno, pues reflexionando respecto a la ética profesional docente, entonces, ¿qué pasa? Kant en sus teorías, digamos que nos puede aportar a nosotros acerca de cómo todos los profesores también necesitamos unas reflexiones propias. Reflexiones, por ejemplo, de cómo esas leyes que se van a generar deben ser generadas también con estas generaciones, ¿cierto? Estas leyes, estas normas que yo comprendo que ya están, yo las debo reflexionar para poder alcanzar ese equilibrio como dice mi compañero. Dependiendo también pues de la cantidad de personas, de culturas y demás, sin llegar a transgredirlas a ellas, digámoslo de esa forma. Entonces, por ejemplo, no podemos discriminar, no podemos apartar solamente por cumplir esa ley. Esas leyes deben ser reflexionadas y pues es lo que yo considero que nos puede aportar acá. Pongo el ejemplo, dentro de las leyes universales que están hechas para personas oyentes, nosotros cómo estamos incluyendo a la persona sorda. Por ejemplo, es una reflexión que dentro de la ética profesional docente cabe, digamos, la discusión. Gracias. Listo, vale, muchas gracias. Entonces escuchamos a nuestro compañero Brian, apenas para resolver las últimas preguntas en estos últimos 7 minuticos. Listos. Bueno, como yo creo que todos los elementos ustedes los recogieron, la importancia de la ética de Kant sobre nuestra postura docente, creo que es importante tener en cuenta que nosotros como nuestros estudiantes, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a la persona? Pues, lógicamente una persona racional, que él toma acciones por méritos de qué, de recibir una recompensa, hacer el trabajo por recibir una nota, o cómo hacemos ver que hay una forma de generar ese ámbito de que te hago eso porque tú puedes aprender, tú eres inteligente, no es por una nota, no hay premio, no hay castigo. Eso me toca reflexionar, creo que es muy importante porque estamos en una época de Kant y Epicurio, si sacas bien notas, un premio, si sacas más nota, castigo, y nos comparamos. En cambio, Kant dice, no, hay unas leyes, nos respetamos porque yo creo que tú existes, tú eres de ese género, tú eres de esas personas, como dijo William, y listo, tú eres así, ya, aceptémonos y comenzamos a comprendernos. Entonces ahí comenzamos a avanzar y hacer el imperativo categórico, que es muy importante tener en cuenta. Gracias. Ok, vale, gracias, Brian. Listo. Hay otra que nos dice que de qué manera los imperativos categóricos facilitan la toma de decisiones en el caso de los dilemas, presentados en el último video, en el tercer video, donde veíamos que nos ponían dos condiciones, dos puertas, dos cuevas, dos opciones para poder salir de pronto a salvo, que era lo que nos decía el video. Entonces básicamente nos decía que cuál era la manera. Yo básicamente lo vi desde la manera de Kant, aparte de la toma de decisiones razonables según la lógica y la razón de lo que estaría bien y estaría mal. Entonces eso sería, no sé qué quisiera opinar mi compañero William. La idea de esos videos era pues podernos mostrar como ese sentido o esa teoría que nos mostraba Kant, ¿cierto? Entonces, al él proponer esta idea de las leyes y digamos, de estas normas morales que se pueden generar, entonces existe, digamos, el respeto por la diversidad dentro de esas leyes. O sea, por ejemplo, si son, bueno, pues dependiendo de la población, si son gays, lesbianas, bueno, y demás. Entonces, ¿qué pasa? Esas normas que nos propone Kant nos pueden ayudar a resolver ese tipo de problemas, ya que, como decía el compañero, podemos tomar unas decisiones acerca de cómo actuar sin afectar a las culturas o a los grupos respecto a los cuales estamos interviniendo. Entonces, sí, es eso. O sea, cómo ese análisis nos lleva a tener unas relaciones más amenas con las comunidades. Listo, vale, gracias William. Entonces Brian, terminamos con tu opinión y resolvemos la última pregunta.
listos. Creo que Kant nos hace reflexionar sobre las decisiones que uno afronta en la vida o en su diario vivir. Entonces hay que tener una muy buena reflexión a la hora de mirar, de evidenciar qué vas a decidir, porque de ahí dependen tus acciones. Y entonces él nos dice, bueno, por el imperativo categórico, tú decides, tú puedes decidir, tú dices sí, no, el por qué, y comienzas a racionalizar. Y creo que es muy importante esa postura. Gracias. 2, 1. Listo, chicos, entonces seguimos aquí con las preguntas. Básicamente nos dice la última, es diseña 3 dilemas morales para la ética profesional docente y elabora una de estas respuestas de cada una de las posibilidades de la ética kantiana y explica el por qué el imperativo categórico es la mejor respuesta. Entonces, básicamente esto es lo último que nos dice, lo que nosotros hicimos o que venimos trabajando con William y con Brian. Cada uno va a decir un dilema moral y le vamos a dar una respuesta a través de estos imperativos. Comencemos con William. Listo, gracias. Entonces, bueno, respecto al dilema moral y cómo el imperativo categórico puede aportar. Entonces, bueno, yo estaba pensando, y un ejemplo que les quiero poner es acerca de las leyes, por ejemplo, que hace mucho tiempo había, que no tenía absolutamente nada que ver con la inclusión de personas sordas en el mundo como tal, en el aula además. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores generaban una discriminación en donde ignoraban a las personas sordas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estos problemas pudieron ser solucionados gracias a que ahora existe una cultura que ha exigido esos derechos y hoy se genera, digamos, esas leyes que se podrían comparar con lo que Kant nos dice acerca de esos imperativos de evitar esa discriminación mediante la inclusión. Entonces considero que esa estrategia de las leyes pues ha aportado a que ya no exista esa discriminación. Ok, vale, William, muchas gracias. Mi dilema, lo que yo hice y la postura que yo tomé fue algo que pues está pasando en este momento, digamos que en el trabajo, y es la postura de un docente frente a un jefe que está erróneo, ¿sí? Saber si la ética que está manejando el jefe o el directivo con respecto al docente está bien o está mal, ¿sí? Pero igualmente a través de estas imperativas categóricas, mirar cuál sería la mejor respuesta. En este caso, en mi opinión, sería, como lo plantea Kant, la búsqueda de las leyes universales. Entonces, para todo tiene que haber un derecho y un deber. Como lo planteamos desde el manual de convivencia desde la institución, en ese orden de ideas, uno se rige por el manual de convivencia, el contrato laboral y pues lo que dice, en este caso, de pronto lo que son las entidades ya educativas, un poco más mayores. Entonces desde allí uno puede plantear quién es el que está erróneo. Si para mí es el jefe, entonces yo puedo tomar estas posturas y si creo y estoy en el derecho a partir de ese contrato laboral o a partir de ese manual de convivencia que plantea la institución, porque es algo universal, pues yo tendría la posibilidad de pronto de manifestar mi inconformidad con él y que se tomen las medidas respectivas a través de la razón y a través de lo lógico que plantea acá. Entonces sería como mi dilema. Entonces ahora sí, no sé qué nos quiera compartir nuestro compañero Brian. Se me robó la idea, no me interesa. Creo que pues mi ejemplo va como algo parecido, es decir, como un profesor, vamos a comenzar desde el principio como la historia, un cuento. El estudiante no va a clase, un estudiante casi no va a clase. Él pues no entrega trabajo, no participa y el profesor intenta motivarlo. Tú puedes.
y él no va, y él no va. Pero muy fácilmente la mamá del hijo o el papá del hijo conocen al rector. Y entonces el rector le dice al profesor, tranquilo, me tienes que pasar el muchacho, porque pues son cosas que tengo negocio yo, entonces tienes que pasarlo. Entonces tienen que sacar buenas notas del estudiante, y el profesor dice, pero ¿cómo? Si él no participa, la idea es que él demuestre que es capaz, es inteligente, pero el coordinador dice no, el rector dice no. Lo pasas, y si no lo pasas, pues pierdes el trabajo, el puesto, fácilmente. Yo soy el que mando acá. Y si lo pasas, pues estás en el puesto, te puede dar un ascenso, estás bien aquí, ¿qué te falta? Puedes tomar unos días, pero pásame el estudiante que pues ahí. Entonces ahí es donde uno dice que el profesor tiene que tomar la postura que dice Kant, que es reflexivo y racional. Entonces, como el profesor, el maestro dice, pero ¿por qué? Si yo estoy cometiendo eso, es cometiendo, perdiendo a un estudiante, estoy perdiendo que pierda las capacidades, el que puede, pero entonces yo estoy acá trabajando y si no tengo más trabajo, ¿qué hago? Entonces ahí comienza a nivelarse, como dice Kant, a nivelarse las acciones. Entonces la vivencia dice, ¿qué acción tomo? Sé cuál creen que es la acción que debería tomar. Entonces ahí donde dice, por mi postura digo, bueno, denuncia y coja todas las medidas respectivas y ya. Pero entonces el procedimiento se demora, la ley se demora. Entonces ahí comienza a ser reflexivo. Pero lo más importante, él dice, yo no estoy pensando en mí mismo, estoy pensando universalmente. Entonces Exacto. me guío por el estudiante para salvarlo. Entonces hago todo el procedimiento, hago estrategias para que hagamos que el coordinador, el rector, pierda el trabajo. Hay que ser estratégicos en esas tomas para poder establecer la conducta reflexiva que se necesita para esa toma de decisiones. Ok, muy bien, compañero Brian. De hecho, pues digamos que es un tema bastante complejo porque estoy de parte de Kant por el lado de que debe haber algo universal. Sin embargo, estamos dejando a un lado la parte personal, la parte de la felicidad que nos estaba hablando Aristóteles, la ausencia de preocupaciones y pues el tema de cómo yo me quiero desarrollar como persona, construir. Entonces digamos que hay por parte y parte estaría muy bien recoger esta información, pero irme totalmente por el lado de Kant, pues digamos que no sería mi opinión, porque entonces nos tendríamos que acoger todos a una ley universal que no se sabe si se está construyendo a partir de todos o la está construyendo una sola persona. No sé qué opine William o Brian. Brian. Bueno, yo, William, no, bueno. Bueno, esa está complicada porque, por ejemplo, en el caso de esas leyes universales, ¿quiénes son los que se han luchado eso? Sí, hay un grupo de sordos que se han luchado de eso, pero pues esas leyes han sido escritas por oyentes. Y tienes razón respecto a eso. Cuando la ley universal ya es demasiado grande, pues se pueden ignorar algunas particularidades. Entonces, por ejemplo, muchas veces en esos grupos en los cuales los sordos están supuestamente representando comunidades, ¿quién es el que está mandando? Realmente es otra persona. Entonces sí me parece bien interesante. La idea sería que esa ley universal sea un poco más general, ¿cierto? Para que pueda evitar cualquier tipo de discriminación, no solamente la de una discapacidad sensorial, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo con esa premisa que no, pues que si es demasiado universal, pues también va a haber un problema. Okay, vale. ¿Qué dice Brian? Pues acerca de lo que dice William de este tema de las limitaciones y la inclusión y pues digamos lo que yo dije. Bueno, pues hay algo muy importante ahí que rescatamos del texto, creo que pues lo leímos, y es la razón en tanto determina la acción del hombre, ¿no? Entonces, la acción del hombre, ¿cómo la actúa? ¿Razonal o no razonal? Entonces ahí uno dice, bueno, pues a mí por eso creo que es muy importante el decir si yo busco un bienestar propio o no propio y ya. Entonces están muy bien esas posturas y
para entender mayor eficacia ese proceso de ética profesional y las acciones que vamos a tomar nosotros como futuros docentes, es como la presencia de lo absoluto, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde, o al menos, qué parte de acciones tengo para llegar a eso absoluto, que lo nombra Kant, que eso absoluto es la razón, la cual es la naturaleza del hombre. Entonces es muy importante en eso, claro. Y tener conciencia moral, chicos, creo que es muy importante para nosotros como licenciados de esas acciones. Creo que hasta el punto que vamos nosotros con la ética, desde que comenzamos la asignatura, evidenciarnos todas las posturas que pueden haber, pero entonces nosotros cómo vamos a tomar, cómo vamos a esto. Entonces, primero la felicidad, listos, el placer, listos, las acciones, listos, pero nosotros cómo ponemos esas herramientas para evidenciar nuestra labor docente, y que estamos en el siglo XXI, de que eso fueron, qué época es, como dice William, qué época era, hace cuánto. Entonces podemos replantear cosas, claro, para eso estamos nosotros como futuros licenciados, y ver la luz de nuestros estudiantes como que son capaces, y esa es nuestra labor más hermosa que tenemos. Ok, vale, Brian, muy amable. Entonces, digamos que para concluir esto, digamos, muy importante también el tema que sí, Brian, me parece tocar mucho el tema de que estamos en el siglo XXI y son ideas bastante importantes, filosofías distintas y posturas, de hecho posturas muy opuestas, pero que nos aportan. Sin embargo, pues tenemos que empezar nosotros a construir las propias en los tiempos en que estamos. Entonces, no sería nada más agradecerle a Natalia Rangel por el tema de la interpretación, agradecerle a mi compañero William y a Brian por hacer este podcast el día de hoy. Y no sería nada más, esperemos que estén muy bien todos. Listos, y pues también quería despedir, no sé, darle un agradecimiento pues a Merchant por esa participación, de poder trabajar en grupo y poder conocernos, y esperamos poder seguir trabajando y que Natalia nos acompañe, nos deje reír con el gatico. Gracias. Listo, William, ¿te vas a decir algo para finalizar? No, todo bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estoy muy contenta muy contento de poder trabajar con mis compañeros oyentes, y pues chévere generar este tipo de espacios, que no estemos por aparte, sino que podamos apoyarnos entre todos y pues generar ese conocimiento. Muchas gracias a la interpretación, y pues ya hoy yo ya comienzo a ponerme más juiciosito para seguir, digamos, trabajando por esta labor. Muchas gracias. Vale. Vale, William, vale, Brian, vale, Natalia, muchas gracias. Que tengan un buen día, hasta luego. Bye bye.